Elementor ha sacado nueva actualización en sus dos versiones y en este video vamos a ver lo que trae de nuevo. Escuché unos rumores por ahí que han habilitado una nueva función que trabaja con inteligencia artificial. Así que vamos a ver de qué trata y comencemos con este video. Bien, para ello nos vamos a ir a lo que es el área de plugin. Aquí no aparece las dos nuevas actualizaciones. En este caso es la 3.28.2 en sus dos versiones. Si nos vamos a ver los detalles que trae la nueva actualización en el caso de la versión gratuita, vamos a ir viendo que tenemos algunos cambios. Vamos a traducir para ir viendo de qué trata. Bien, esta es la nueva herramienta que vamos a tener disponible en Elementor, que es una herramienta que te permite a través de la inteligencia artificial generar lo que son logotipos. Vamos a tener esa función ya activa, y de los cambios también existen algunos ajustes en los atributos del elemento que tiene que ver con los archivos SVG, que son un formato de imágenes. También ha solucionado un problema que existía con el botón de crear una página, no funcionaba en Elementor Home. Otra corrección que trae esta nueva actualización es con los iconos del widget de botón. Aparentemente había algún conflicto en lo que era el texto que no aparecía alineado. Aquí como nos dan un código que podemos indagar un poquito más sobre respecto de ese error, y aquí nos muestra qué era lo que hacía, como están viendo en el video. Que lo que hacía era que el icono aparentemente se quedaba arriba, no bajaba. Entonces han corregido ese problema que existía. Me gusta esta manera de cómo ellos describen los errores, porque a través de estas imágenes podemos tener más datos sobre qué problema era que sucedía. Vamos a ver este también, el de SVG, que es el de las imágenes. Aquí esto muestra dónde era que estaba el error con el código. Vamos a seguir viendo este otro. Este es el código. Aparentemente aquí era que estaba la falla y ya ha sido corregido. No es se podría decir un problema de seguridad que existía, sino era que no estaba funcionando correctamente. Esto es con lo relacionado a lo que es la versión gratis. Como pueden ver, tenemos una nueva herramienta que vamos a probar también en este video. Vamos a actualizar y vamos a esperar a que termine el proceso. Ya aquí tengo lo que es la versión gratis actualizada, la 3.28.2. En el caso de la versión Pro, que es la versión de pago, aquí solamente hay una sola modificación, y es con lo relacionado a la parte que tiene que ver con el widget de Lottie. Aparentemente había una corrección en la animación predeterminada del elemento mostrado para usuario, que no sé, la sesión no funcionaba con lo que era URL externa. Aparentemente, recuerden que los archivos Lottie son las imágenes en movimiento, entonces Elementor te da dos alternativas: descargar el archivo, utilizarlo directamente de lo que es tu hosting, cargado en la librería de imágenes, o a través de una dirección URL, cargar la imagen dentro de la página web. Aparentemente había un problema que a la hora de tú utilizar a través de una URL, la animación no funcionaba correctamente, y ha sido resuelto en esta actualización. Y es lo único que viene de cambio en lo que es la versión Pro. Vamos a actualizar. Me han preguntado que si para poder actualizarlo de esta forma o ponerlo automático, la versión Pro necesitan tener la licencia. Y sí, necesitan
comprar la licencia para o se actualice automáticamente, o como yo lo tengo, que simplemente me avise y que yo decido si quiero actualizar. Ya con las dos versiones actualizadas vamos a dirigirnos a lo que es página para probar la nueva herramienta que han agregado. Vamos a esperar que el elemento cargue. Muy bien, ya aquí el elemento ha cargado y vamos a mostrarle cómo usted va a poder utilizar esta nueva herramienta. Vamos a buscar, vamos a crear una estructura de 3 columnas y en la primera vamos a buscar el widget de logo, que es este que se dice logotipo de sitio. Vamos a arrastrarlo y aquí tenemos la opción de crear un logotipo con lo que es la inteligencia artificial, y voy a explicar bien esta parte para que no se me confundan, muchachos. Miren, aquí nos dice que debemos de agregar una licencia para poder tener más acceso a lo que es tanto las imágenes como la creación de logotipo. Te voy a explicar algo. Elementor, aparte de lo que es la versión Pro, que te permite tener muchísimas cosas a tu disposición, tiene un costo, pero si tú vas a utilizar lo que es el área de inteligencia artificial, sea para crear contenido, para crear páginas, para crear imágenes y ahora logotipos, tú debes de adquirir una licencia adicional que te permite tener alrededor de 24,000 créditos. Cada crédito de eso tú lo vas a poder utilizar a la hora de crear un logotipo, una imagen o lo que es el constructor de contenido. Deben de tener eso en cuenta. No es que no lo vamos a poder utilizar gratis, sí lo vamos a poder utilizar, pero es muy limitado. Te permite 2, 3 o 4 imágenes máximo, dependiendo el área que tú lo vayas a utilizar. Pero si tú quieres utilizarlo siempre y tener disponibilidad, aquí te presenta los diferentes planes que debes de adquirir para poder tener, para no tener esa limitancia. Vamos a suponer ahora mismo el más económico te cuesta unos $3,99 al mes, que al año serían $48 en este momento, y te da alrededor de 24,000 créditos. Esto para crear texto, imágenes, código personalizado, diseño con contenido o contenedores, copiloto de IA, almacenamiento histórico de 30 días, y así sucesivamente. Y dependiendo de la cantidad de crédito que tú quieras tener, va aumentando el precio. Así que eso deben de tomarlo en cuenta, porque sé que muchos lo van a probar y cuando lo utilicen 3 o 4 veces, le va a pedir que adquiera esta licencia. Para que tengan eso bien claro, muchachos. Aquí vamos a poder generar lo que es la imagen. Aquí yo puedo elegir entre fotografía, vectores, fondo, manual, arte digital o 3D. Y aquí debo de poner realmente cómo yo quiero que sea la imagen. Bien, aquí yo le puse crear un logotipo de diseño de página web. Aquí voy a elegir un vector. El estilo, vamos a suponer tipografía y logo. Aquí, como están viendo en este momento, vamos a decirle que sí. El tamaño lo voy a dejar como viene predeterminado, pero aquí tenemos diferentes tamaños que usted simplemente puede ir probando. Y ya con eso yo puedo generar lo que son las imágenes o el logotipo, que quiero que me genere. Aquí vamos a ver el tiempo que dura para lo que es la creación de, y aquí me ha dado estas dos alternativas. Ya aquí yo puedo modificarla, puedo hacerle zoom para ver cómo queda. Vamos a darle a editar. Aquí me permite agregar ciertas cosas como reemplazo de fondo, eliminar imágenes, limpiar, generar relleno,
entre otras opciones que usted va a tener disponible. Ya después que usted tenga listo lo que sería su logo, simplemente le da a descargar. Si se dan cuenta, aquí me aparece este mensaje que he utilizado ya el 95%, por eso le digo, es un poco limitado realmente, simplemente para que prueben y le adquieran el plan. Mi recomendación es que si usted realmente le va a sacar el beneficio a estas herramientas de la inteligencia artificial, haga la inversión realmente, porque te va a ahorrar tiempo. Si tú no sabes crear un logotipo desde cero, con la herramienta te va a ayudar mucho. Si tú quieres tener imágenes sin copyright, también te va a ayudar mucho, aunque existen páginas que te regalan imágenes para que la puedas utilizar, pero hay algunas que ya últimamente tú tienes que cumplir con ciertas normas para poderla utilizar. Pero si son generadas con inteligencia artificial, ahí tú no vas a tener ningún problema. Al igual que el contenido, si quieres crear un contenido para SEO, para posicionar, con la inteligencia artificial que ofrece lo que es Elementor, realmente vale la pena. Pero vuelvo y les repito, si le van a sacar el provecho, pueden hacer la inversión. Si es simplemente para probar, simplemente utilicen la que le ofrece gratis Elementor. Así que, muchachos, voy a dejar este video hasta aquí. Si tienen alguna pregunta o duda sobre este tema y quieren que yo amplíe un poco más, déjenmelo saber en la caja de comentarios para así poderle ayudar en cualquier inconveniente que se le presente, sea de este tema o de cualquier otro tema del contenido que ofrecemos en este canal. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta, y si todavía no está suscrito, ayúdenos suscribiéndose, que eso nos ayuda mucho a nosotros los creadores de contenido. Así que por el momento me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.